Caracas amaneció el 14 de enero de 2026, sin un centro reconocible, sin una autoridad visible y sin un silencio posible. La ciudad llevaba horas sumida en un estruendo permanente, una mezcla de disparos, explosiones lejanas, incendios y gritos que se desplazaban de parroquia en parroquia como una ola descontrolada. Si el día anterior había marcado la retirada casi total de las fuerzas estadounidenses, este nuevo amanecer dejó en claro que la salida del invasor no significaba el fin de la guerra, sino su mutación más brutal. Venezuela había entrado de lleno en una guerra civil abierta, fragmentada y sin frenos. Desde Miraflores hasta Petare, desde Katia hasta el 23 de enero, ya no se enfrentaban únicamente resistencia contra ocupación. Ahora, milicias chavistas leales a distintas facciones, desertores del ejército regular, colectivos armados autónomos, bandas criminales reconvertidas en fuerzas paramilitares y grupos opositores armados chocaban entre sí por el control de territorios, depósitos de alimentos, estaciones eléctricas y rutas de suministro. Caracas dejó de ser una capital para convertirse en un mosaico de frentes de batalla que cambiaban de manos varias veces al día. Miraflores, recuperado simbólicamente la jornada anterior, fue también uno de los primeros puntos donde estalló la fractura interna. Durante la madrugada, columnas de milicianos comenzaron a enfrentarse entre sí dentro y alrededor del complejo, disputándose el control político y mediático del lugar. Antiguos aliados se acusaban mutuamente de traición, de pactos secretos con potencias extranjeras, de apropiarse de armas y recursos. Los disparos resonaban dentro de salones que apenas horas antes habían sido escenario de celebraciones improvisadas. Para el mediodía, el palacio ya no era un símbolo de unidad, sino un campo minado de cuerpos y banderas rotas. En Petare, la situación adquirió dimensiones apocalípticas. Combates casa por casa se extendieron durante más de 12 horas consecutivas. Edificios enteros colapsaron tras impactos de cohetes y explosivos improvisados. Familias quedaron atrapadas en sótanos sin agua ni electricidad, escuchando cómo los bandos se disputaban cada escalera. Testigos hablaban de francotiradores disparando desde iglesias, de niños utilizados como mensajeros bajo fuego cruzado, de ejecuciones sumarias en patios internos acusando a vecinos de colaborar con uno u otro grupo. Katia y el 23 de enero se transformaron en verdaderos bastiones fortificados, trincheras excavadas entre edificios, barricadas hechas con autobuses quemados, torres de vigilancia improvisadas en azoteas. Allí, desertores del ejército, muchos de ellos con entrenamiento profesional, se enfrentaban a milicias chavistas que hasta hacía días combatían juntas contra los marines. La retirada estadounidense había dejado un vacío de poder tan grande que la pregunta ya no era quién expulsó al invasor, sino quién gobernaría las ruinas. Las cifras de muertos crecían a un ritmo imposible de verificar con precisión, pero organizaciones humanitarias que aún intentaban operar hablaban de más de 300.000 fallecidos en apenas 14 días de conflicto. Civiles atrapados en bombardeos y combates urbanos, combatientes irregulares, desertores, miembros de distintas milicias y soldados estadounidenses caídos durante la retirada. Las morgues colapsaron hace días. Los cuerpos se acumulaban en calles, parques, estacionamientos y edificios abandonados. El olor de la descomposición se mezclaba con el humo y hacía irrespirable el aire en zonas enteras de la ciudad. Mientras Caracas se desintegraba, el resto del país seguía el mismo camino. En Maracaibo, la lucha por las refinerías derivó en una guerra abierta entre facciones armadas que entendían que controlar el petróleo significaba sobrevivir. Explosiones sacudieron complejos industriales, incendios se extendieron sin que nadie pudiera apagarlos, y columnas de humo negro cubrieron el lago. En Valencia y Puerto Ordaz, plantas industriales y represas se convirtieron en objetivos militares, provocando apagones masivos que sumieron regiones enteras en la oscuridad total. En ciudades como Barinas, San Cristóbal y Mérida, el colapso tomó una forma distinta pero igual de letal. Grupos armados levantaron retenes, cobraron peajes para permitir el paso de alimentos o personas,
y ejecutaron públicamente a quienes desobedecían. La frontera con Colombia se convirtió en un río humano interminable. Familias enteras caminaban durante días con lo opuesto, huyendo no solo de las balas, sino del hambre. Para el 14 de enero, se hablaba ya de un éxodo que superaba los 50 millones de personas, desbordando por completo a los países vecinos. La situación humanitaria alcanzó niveles descritos por médicos como bíblicos. Sin agua potable, sin sistemas de saneamiento, sin hospitales funcionales, las epidemias se propagaron con una velocidad aterradora. Cólera, disentería, infecciones respiratorias, enfermedades de la piel y complicaciones por heridas no tratadas se multiplicaban. El hambre empezó a matar en silencio. En algunos barrios, se reportaron casos de personas alimentándose de restos encontrados entre escombros o de animales callejeros. La noción de normalidad desapareció por completo. Desde Estados Unidos, Donald Trump confirmó la retirada casi total del territorio interior venezolano. En su declaración, habló de una resistencia más fuerte y traicionera de lo esperado. Justificó la salida como una decisión para proteger a las tropas y reiteró que el control petrolero, logrado en zonas costeras, seguía siendo un éxito estratégico. Sin embargo, las imágenes de portaaviones retrocediendo, de evacuaciones bajo fuego y de bases abandonadas reforzaron la percepción global de una humillación histórica comparable a los mayores fracasos militares del siglo XX. A nivel internacional, el 14 de enero fue recibido con una mezcla de condena, celebración y preocupación extrema. Rusia y China volvieron a señalar el colapso como prueba del fin del dominio militar estadounidense. Irán intensificó su apoyo a distintas facciones, no para estabilizar el país, sino para garantizar que el conflicto se prolongara y se volviera ingobernable para cualquier potencia externa. Cuba, Nicaragua y Bolivia celebraron lo que llamaron un triunfo contra el imperialismo, aunque incluso dentro de esos países surgían voces alertando sobre la magnitud de la catástrofe humana. Para los venezolanos que seguían dentro del país, la pregunta dejó de ser ideológica. Ya no se trataba de chavismo u oposición, de soberanía o intervención. Se trataba de sobrevivir una noche más. En un mismo barrio podían escucharse consignas de victoria mientras, a pocas cuadras, una familia enterraba a sus muertos en el patio porque no había otro lugar. La victoria contra el invasor, proclamada por algunos, se diluía en una realidad donde el Estado había desaparecido y la violencia se había convertido en la única ley. Al caer la noche del 14 de enero de 2026, Venezuela ya no era un país reconocible. Era un territorio fragmentado en zonas de control armado, un espacio donde la guerra se alimentaba a sí misma y donde el futuro parecía clausurado. Analistas hablaban abiertamente de un Somalia caribeño, de un conflicto sin final visible, de generaciones enteras marcadas por el hambre, el exilio y la violencia. Nadie podía decir si surgiría algún tipo de poder central, si una facción lograría imponerse o si el país quedaría condenado a décadas de guerra. Lo único cierto era que, en apenas 14 días, Venezuela había sido transformada en un cementerio nacional, un recordatorio brutal de cómo una intervención, una resistencia y una fractura interna podían destruir por completo la idea misma de nación. Tras el colapso total del Estado venezolano, el 14 de enero de 2026, el país entra en una fase que analistas internacionales empiezan a llamar la guerra de todos contra todos. La salida de las fuerzas estadounidenses no deja un vacío neutral, sino un territorio saturado de armas, combatientes y resentimientos acumulados durante décadas. El enemigo externo desaparece y, con él, el frágil pegamento que mantenía unidas a las distintas facciones de la resistencia. En Caracas, la fragmentación se vuelve irreversible. La ciudad queda dividida en zonas de control claramente delimitadas, aunque cambiantes. Petare se convierte en un bastión de milicias populares radicalizadas,
con mando colectivo y tribunales improvisados que dictan sentencias inmediatas. Katia y el 23 de enero quedan bajo control de una alianza inestable entre colectivos armados y desertores del ejército con experiencia en guerra urbana. El este de la ciudad, parcialmente devastado por bombardeos previos, queda en manos de grupos opositores armados que reciben apoyo informal desde el exterior. Nadie podía decir si surgiría algún tipo de poder central, si una facción lograría imponerse o si el país quedaría condenado a décadas de guerra. Lo único cierto era que, en apenas 14 días, Venezuela había sido transformada en un cementerio nacional, un recordatorio brutal de cómo una intervención, una resistencia y una fractura interna podían destruir por completo la idea misma de nación.